Hola, bienvenidos a esta sesión. Es una sesión aparte, una sesión especial sobre el tema que he querido incluir, un añadido al tema del bullying. El bullying se celebra el 5 de mayo, la campaña mundial contra el bullying es una lacra. Estamos hoy en un momento muy complejo respecto a esta cuestión y el objetivo que les voy a mostrar es que desde la familia lo sepan diagnosticar, saber que eso sí está ocurriendo, qué cosas podemos entender que ocurren y cómo podemos hacer, y también un añadido de qué no debemos hacer, que es lo frecuentemente y tristemente habitual que ocurre. Ok, vale. Hace 2 años se realizó un primer estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española, con este título, Dilo todo contra el bullying. Bien, en ese contexto, 1 de cada 5 niños escolarizados se señalaban, es decir, el 20% sufría bullying. Esto estamos hablando de hace 2-3 años. Solo el 15% de las víctimas se atreven a contárselo a familiares. Estamos hablando de unas cantidades enormes, pero solo de esa cantidad enorme, solamente el 15% se atrevía siquiera a comentarlo en familia. ¿Qué es exactamente el bullying? He recogido una definición. Es un maltrato multimodal, de cualquier modo, puede ser activo o pasivo, donde se le hace, por ejemplo, el vacío a alguien, luz de gas, se le humilla o llegando al extremo del matonismo. Y cada circunstancia es diferente. Actualmente se ha incorporado el tema de las redes sociales y para que sea realmente bullying, moving o cualquier tipo de maltrato, debe ser crónico, debe tener más de entre 3 y 6 meses para que sea un maltrato. Sabemos que nuestro cerebro, ante una situación anormal, el cerebro de una persona completamente normal no está preparado, se bloquea y genera una colisión. El lóbulo frontal no percibe lo que no está preparado para percibir. Es un tema bastante doloroso porque además el lóbulo frontal de los niños, hasta los 25 años, nuestro lóbulo frontal está creciendo, no se reacciona adecuadamente ante lo que está ocurriendo. Por eso son los padres, como les he venido explicando a lo largo de todas las clases, son los padres los que deben ver, diagnosticar, pero para eso tienen que saber un mínimo de qué está ocurriendo dentro del niño. Bien. En esta investigación de hace 3 años, el 94% de los españoles aseguraba que el bullying era un tema de gran importancia en el que todo el mundo debería involucrarse, 94%. Uno de cada dos españoles ha presenciado a lo largo, porque se hizo de varias cohortes, es decir, a lo largo de la historia, el 50% ha presenciado situaciones de bullying, ¿vale? Aquí se incluía también moving, otro tipo de circunstancias o de malos tratos. 8 de cada 10, es decir, el 80%, han presenciado en alguna ocasión una situación de acoso escolar o bullying. 1 de cada 5 personas que han presenciado bullying o acoso escolar se mantuvieron al margen, 1 de cada 5. Vale, posiblemente esté sesgado, porque lo más habitual es que 1 de cada 5 haya sido, como máximo, el único que pudiera intervenir. Es a la inversa, por varias razones, como todas las investigaciones le están dando a entender. 1 de cada 4, el 25%, asegura que sus hijos han sufrido bullying en alguna vez. A mí esta diapositiva me duele especialmente. El 25% de las familias españolas dicen que sus hijos han sufrido bullying en alguna ocasión. El 25%. Es que dividiéramos la clase y tenemos pues una cantidad enorme. Si hay 25 alumnos, tenemos una cantidad cerca de 8 o 9 alumnos que a lo largo del ciclo de primaria han vivido estas circunstancias de maltrato modal. Solo el 9% de los españoles piensa que los profesores de los centros escolares están preparados para esta cuestión, para diagnosticarlo, tratarlo, prevenirlo o generar actuaciones rápidas, contundentes y de higiene mental para todos. Solo el 9%. Estadísticamente, la varianza del error es del 10%. Es como si fuera estadísticamente el error. Solamente menos del 10% de los profesores es lo que se piensa en esta cuestión. Solo el 16% de los profesores consideran que están preparados. Ellos mismos, los profesores, se dicen a sí mismos que el 16% están preparados para resolver. Estoy hablando de hace 2 años. El 93% de los españoles cree que a veces se sabe y no se le da importancia suficiente
para evitar problemas. Yo les invito a que puedan estar conmigo en consulta para ver la enormísima importancia del trabajo cuando estamos trabajando en victimología, porque al final lo que trabajamos en intervención neuroclínica en victimología, esa es la palabra fundamental. El 95% de los españoles cree que las instituciones deberían incluir un protocolo que se ha incluido, pero el protocolo, como dicen autores de referencia internacional, aquí españoles, por ejemplo, Iñaki Piñuel y otros, yo también soy partícipe de esta opinión, el protocolo no es suficiente, hay que ir como unos cuantos pasos más adelante. De acuerdo con esta encuesta, 1 de cada 5 niños han reconocido haber sido víctima de bullying y solo 3 de cada 10 acusados declaran haber recibido ayuda, 3 de cada 10 de los ayuda de parte del centro escolar. A mí me pregunta el 70% restante, ¿qué se les hizo? ¿Se les ninguneó? ¿Se les revictimizó? ¿No se les ayudó, con los cuales se tapó? ¿Qué ocurre con una persona que está herida o que está viviendo eso de una manera escondida? Porque el bullying siempre es escondido, no se hace delante de alguien para que te pillen. 9 de cada 10 padres y profesores creen que la pandemia y el confinamiento han trasladado el acoso a las redes sociales. Ya existía en las redes sociales antes, pero es cuando más se dio a conocer. Bien. En las preguntas concretas, ¿crees que te darías cuenta a las familias de que tu hijo es acosador? El 52% dice sí y el 47% dice no, es decir, un 50-50, hay un 50% de que sí y de que no. Es asombroso no darse cuenta de que tu hijo está haciendo cierto tipo de cosas, 1 de cada 2. Y tu hijo es acosado, ¿se darían cuenta? El 67%, casi el 70% dicen que sí. Realmente ya habéis visto que solamente el 15% se lo dicen a los padres no se han dado cuenta. Aquí hay un sesgo, los padres piensan que los niños van a decir algo. ¿Por qué no lo dicen? Ahora lo veremos. Bien. ¿Tu hijo ha sufrido acoso escolar en alguna ocasión? 75% dice no. Los padres dicen que no, pero no corresponde con la realidad de las estadísticas que inicialmente os he mostrado. Solo el 28% dice sí. Bien. Los niños, al contestar, ¿vale? ¿Qué tipo de acoso recibiste? Cuando se les valoraba, psicológico. ¿Qué es psicológico? Humillaciones. Sobre todo se habla de abandonismo, de hacer luz de gas, cuando hablas hacerte el vacío, dejarte sin nada, se busca compartir en equipos y no formar parte de ninguno, miradas que apenas nadie ve, con gestos intimidatorios o humillantes, verbales, cuando ya hay otro tipo de palabras que son ofensivas, y de exclusión. Bien, estas son las más importantes, es las que explican la mayoría de las variantes. Si nos fijamos, el 20%, ¿vale? es físico, agresiones, pero tenemos, curiosamente, en mente la palabra matonismo como sinónimo de bullying. Son completamente diferentes. Alguien ha golpeado a alguien, va con la camisa rota o ha pasado algo y puede ir y comentarlo, porque es obvio que se le ha roto. Pues alguien ha hecho algo y es obvio. Vale. Imaginemos esta situación. ¿Y tú qué le has hecho al otro? ¿O por qué te pasó eso? ¿No será que tú también hiciste antes? Vale. Esto es revictimizar. Esto es ante alguien que tiene la amígdala inflamada porque se siente que ha ocurrido algo. Y os aseguro que he conocido muchísimos casos en mi ya larga trayectoria profesional. Es terrible, decir revictimizar a la víctima es terrible, porque lo que necesita es un apoyo constante. Bien. ¿Cómo reaccionaste frente a esta situación? Vamos a ver un montón de emociones, pero la más mayor tristeza, no poder vivir el duelo. La tristeza es una cronificación del dolor, del duelo. Luego os enseñaré qué síntomas, ¿vale? A mí los que más me interesan son tristeza, absentismo, alexitimia, hablar menos, no ser capaces de poner palabras a tu dolor. Hay personas adultas que necesitan poner palabras. Es muy curioso. Yo les invito a revisitar el tema del lenguaje, el tema 16, porque cuando nos ocurre algo, el hemisferio derecho, que ve las imágenes, ve las percepciones en imágenes, no deja pasar al lóbulo izquierdo que pone palabras. Hay algo de un área, se llama el área de Broca, que no la puede codificar. Por eso cuando tenemos algún estrés postraumático o algún
hecho que nos ha supuesto cualquier carga de trauma, podemos dibujar con ayuda, pero no podemos ponerle palabras. Y nos sentimos nosotros mismos como también culpables por no poder. La palabra nos hace libres, la verdad nos hace libres y es así. Vale. Salía menos, huir, quería desaparecer, y hay un síntoma que estos dos, que no podía dormir y tener pesadillas. Para mí es fundamental el sueño, ya se sabe que es una de las variables más importantes de la higiene mental, de la salud mental. Cuando alguien empieza a no dormir, y más en un niño que necesita unas horas mayores de sueño que un adulto, es uno de los síntomas más importantes del trastorno por estrés postraumático. Un trastorno por estrés postraumático infradiagnosticado, frecuentemente se diagnostican trastornos depresivos o ansiosos, o se diagnostica una cosa que yo he hablado bastante con compañeros psiquiatras, que es el trastorno adaptativo ansioso. ¿A qué se tiene que adaptar un niño que está siendo maltratado? ¿A que lo maltraten? ¿Cuál es la adaptabilidad de una persona? Y de repente el cerebro, que no se da cuenta, se rompe, no le cabe más y hace un brote. Ese brote suele ser el estrés postraumático. Bien. ¿En qué entorno se produjo? En mi centro educativo. Es en el centro educativo donde en el 85% o más ocurre este tipo de circunstancias. Y es terrible, porque el cerebro está preparado para ir a aprender, y aprender significa tener emociones positivas. No se puede tener emociones negativas y aprender. Es imposible. El cerebro, el lóbulo frontal, se bloquea, que es el que nos lleva a aprender, a tener flexibilidad. Entonces, si yo tengo miedo, no aprendo, me quedo aislado. Aprender significa salir de la rutina, salir de lo que yo sé. El miedo hace, les invito a revisitar, por eso quiero hacer la escuela de familia desde la neuro, para que entiendan cómo ocurren, porque necesitamos cierto tipo de... Vale, para que se hagan una idea. El glutamato es la sustancia, no voy a marearles con esto, del aprendizaje, no sé, pues el glutamato, que nuestro cerebro libera grandes cantidades cuando estamos aprendiendo, el cerebro no lo libera cuando estamos con miedo. Entonces puedo estar de cuerpo, pero ya no aprendo. Empiezan a ir malas notas, absentismo. Al no dormir tampoco libero la misma cantidad de glutamato en el lóbulo frontal. Bien, todo esto va a afectar al centro escolar. Ante la posibilidad de que exista un bullying, ¿a quién se lo contarías? Y los niños dicen una cosa muy curiosa: a mis padres, o no se lo contaría a mis padres. Realmente, el que se lo cuenten a mis padres, es esto, lo que dicen los niños, es después una contradicción con lo que los padres habían señalado de que no se lo habían contado y no lo esperaban. Había una disonancia respecto a lo que realmente sabían. Bien. 1 de cada 2 jóvenes alicantinos ha sufrido algún tipo de ciberacoso. Este es del año 2014. 1 de cada 2 jóvenes, el 50%. La mitad de los adolescentes reconoce haber recibido amenazas en redes. Uno de 2.500 estudiantes de secundaria sufren ciberacoso grave en la provincia de Alicante, del 2016. Los colegios registran más de 300 casos de acoso en el 2016, en el último año, solamente protocolizados, es decir, que se sepa, más de 300 casos, que ya es el cenit, como digamos el cenit, el máximo en el iceberg. Bien. El 70% de los escolares ha sufrido, presenciado o realizado ciberacoso. En el caso de la derecha se le llegó a dar una discapacidad del 33%, es decir, con una ayuda económica menor, pero a un niño que sufrió bullying, porque tiene repercusiones. El TEP tiene repercusiones en algunas áreas fundamentales. Sufrir un acoso de niño en la familia o de adulto en el trabajo tiene repercusiones frecuentemente permanentes en algunas áreas cerebrales. Se puede salir de ahí con muchísimo trabajo y tecnología que tenemos hoy muy actualizada, desde lo que yo doy en llamar la neuropsicoterapia, de la cual es un honor participar, son técnicas, pero siempre quedan secuelas porque el cerebro, ante el mínimo dato de peligrosidad, se inunda de nuevo, elimina sustancias buenas, serotonina, glutamato u otras cosas, y libera muchas cantidades de cortisol. Bien. Lucía, la niña de 13 años que se suicidó, el adiós de Carla, hay casos. Negarlo es algo terrible, es un insulto a estos niños,
a estas personas que están viviendo. Y los datos en la Comunidad Valenciana no son menores ni mayores que en otras comunidades, pero os he querido proporcionar la investigación que se ha hecho. Peor que el acoso en persona, según una encuesta, es el ciberacoso, porque no paran. Una difamación, una burla, una humillación, en otras épocas que no existían cualquier cuestión de internet, pues lo mismo tardaba X tiempo y se iba más o menos llevando a otros extremos. Hoy tarda 0, en que dé la vuelta a mi círculo, por lo menos íntimo, a todo el pueblo. Bien. La multiplicación del acoso escolar. Si antes les había puesto uno del 2014, este es del 2016, donde ya se planteaban 400.000 víctimas de acoso solamente en la Comunidad Valenciana, 400.000 víctimas de acoso en la Comunidad Valenciana. La imagen de la derecha es un caso típico de acoso. Ahí, como pueden ver, cuando yo he trabajado en centros escolares, sobre todo en el instituto, ya no. Una de las partes, todavía me recuerdan algunos alumnos ya un poco crecidos, recuerdan que he trabajado con esta imagen. Aquí están los símbolos que luego desarrollaré, quiero decir, las figuras clave de lo que están viendo. Ven una niña delante, alguien que está hablando de esa niña mientras la mira con burla, otra que le sonríe y otra que mantiene las palabras que la otra está diciendo. Tenemos todos los símbolos aquí que luego desarrollaré. Esto es típico, y esto no se queda aquí. Actualmente estoy trabajando, he pedido permiso para por lo menos comentar esto, para traer esquemas, dibujos, otras cosas, no me parece adecuado, pero sí que les quiero enseñar. Vale, esto ya es un bullying, la misma imagen ya es un bullying. Eso está generando un daño emocional porque la niña, en lugar de estar atendiendo a sus estudios, a estar en paz, no podemos estudiar si no nos sentimos en un lugar seguro, la niña está atendiendo a qué va a ocurrir. Vale. Frecuentemente el perfil de las personas que sufren bullying, tienen unos perfiles muy determinados, son más brillantes. Tengo compañeros abogados que me dicen, es asombroso, si las empresas o los colegios supieran a qué personas son los perfiles más adecuados para que sufren estos, es asombroso como veo talento por doquier. Y son los mediocres. De hecho, lo que los psicólogos, neuropsicólogos estamos utilizando para describir al acosador es el acrónimo MIA. Mediocres, inoperantes, pero muy activos socialmente. Gente que cae bien. ¿Y para qué hacen eso? Por envidia lo entregaron, literalmente. Y eso ocurre, y cada vez está ocurriendo más. Vale, 1 de cada 4 escolares sufre o ha sufrido acoso en las aulas. El fenómeno, este es del 2012, ya empezaba, y los fenómenos empezaban a investigarse. Miedo, vergüenza, sentimiento de culpa les lleva a mantenerlo en oculto. Es curioso porque la víctima, al decirlo, lo que tiene es miedo de que van a hacer mis padres, a ver si va a montarse más lío. El tiempo no cura nada, el tiempo aumenta el daño. Se sienten más revictimizados y suele tardar bastante tiempo. La variable fundamental, y esto lo comparo con el ictus, es el tiempo. Cuanto más pase la persona, sintiendo ese daño interior, por ejemplo, de ictus, igual que con el bullying, más daño está generando en sus partes cerebrales internas. Vale. Aumenta el 75% de los casos de acoso escolar atendidos. 75% se habían aumentado en el 2015, estamos hace 9 años. Evolución de los casos, yo me quedé en este del 2015. Han visto que se había multiplicado, bueno, se había doblado, del 14 al 15 se había doblado. Ahora necesitaríamos otra escala donde esto se quedaría en unos niveles bastante bajos. Bien, conclusiones de ese estudio en concreto. Más del 65% de los casos de acoso escolar atendidos en el 2000 crecieron frente al año anterior. El 46% de los casos de acoso gestionados los sufrieron chicos y chicas de entre 11 y 13 años. El 55% de las personas que sufren acoso, hay como una paridad, chicos y chicas. Más del 40% de los afectados sufren acoso desde hace más de un año, con lo cual hay ciertas partes que son irreversibles en la personalidad. Hay 3 áreas que se afectan. Donde existe una personalidad estable, alegre y tal, van a aparecer trastornos de la personalidad depresiva, encerrada en sí misma, y la tercera es obsesiva. ¿Por qué? Eso no es paranoide, eso es buscando lugares seguros, y para eso tengo que anticipar que donde voy no me va a volver a ocurrir. Eso es
Eso es pura supervivencia. Es que cualquier ser humano que no haga eso después de haberle pasado algo traumático, ¿vale? Y no nombrar la palabra trauma, que muchas veces tanto pediatras como médicos, como otros psicólogos, tienen dificultad, diagnostican la situación aquí y ahora, es que hacer una foto en lugar de hacer un vídeo. Y el vídeo nos va a dar una historia real de cómo han ocurrido las cosas en ese cerebro, que está almacenando las cosas y por eso de repente sigue teniendo pesadillas, si no, no las tendría. O el sueño lo tiene interrumpido un niño porque de repente a partir de la tercera, cuarta fase, tenemos 5, en la tercera fase el sueño se interrumpe porque el cerebro no quiere volver a mostrar imágenes que el cerebro mostraría para que las digiriera, las metabolizara. Por eso está protegiendo de alguna manera, pero cuando lleva ya varios días sin dormir ya es muchísimo peor la falta de sueño que otro tipo de cuestiones. Bien. ¿Cuál es el perfil de los niños que sufren acoso? De 12 a 13 años es la edad mayor, ¿vale? Esto era en el 11,9 años la media. Esto fue en el 2016, actualmente ha bajado. Las edades más vulnerables para el acoso son en los cursos de cuarto y quinto curso. La frecuencia ¿cuándo te ocurren estas cuestiones? Las personas que dicen moving a diario, cuestiones de este tipo ocurren a diario. El problema dura más de un año. Estas dos variables son terribles. Que eso exista en España, Comunidad Valenciana, es terrible. Vale. ¿Y cómo detectarlos? ¿Vale? Padres, a ver, ¿cómo detectamos? Hay cambios en la ruptura biográfica. Hay algo, ayuda para detectarlos. Vamos a ver que hay unos cambios, por ejemplo, puede aparecer cambios en los ritmos de sueño, dificultad para dormir, insomnio, de comida, suele aparecer, yo he trabajado con varias personas, da igual que el sexo en este caso, anorexia o bulimia, pérdida o deterioro del material escolar, cuando era un niño con mucho interés, cambio de itinerarios para ir al colegio, desinterés por salir y relacionarse, irritabilidad o mal humor en casa, en el que se vuelca esa rabia y no lo entendemos, protesta, no hay quien lo aguante, o un llanto aparentemente injustificado, que frecuentemente es desconocido incluso el motivo por el propio niño hasta que se le ayuda a ponerle palabras y visualizarlo. Lo mejor es ayudarle a visualizarlo con dibujos. La segunda es no querer ir al colegio, el absentismo habitual. El menor acosado presenta síndrome del domingo por la tarde, habitualmente. Ese síndrome no es otra cosa que la somatización de la angustia y del miedo de tener que volver a la escuela. Estoy anticipando, es lógico, pero no lo dice o no lo puede verbalizar, algunos sí. Vale. La intensidad de estos síntomas suele ser proporcional a la intensidad y duración del maltrato y se convierte en un claro indicador de la gravedad del acoso que está sufriendo el niño. El cuerpo, el niño se encoge. Un niño que ha hablado, vais a ver que el cuerpo es con lo que nos relacionamos. El niño se encoge, mira más hacia abajo, no tiene la sonrisa, sobre todo la cara, va andando como más sombrío. Las respiraciones las haces como entrecortadas, no hay un contacto visual. Es curioso, el victimario ha interiorizado en la mente de la víctima que no puede mirar a la cara, con lo cual está siempre encogido para evitar contactar con ninguna persona que le pueda... Vale, intenta pasar desapercibido. Esto es lo más típico del TEP, del trastorno por estrés postraumático, que por fin la CIE-11, es la clasificación internacional de las enfermedades, esta clasificación internacional desde el 2018 ya ha considerado distinguir entre el trastorno por estrés postraumático puntual, me caigo de un avión o me pasa un accidente, del trastorno por estrés postraumático crónico relacional. Este es el grave, crónico relacional, cuando pasas más de 3 meses y hay un maltrato pervasivo constante. Vale. Y en las costumbres, cambia. Frecuentemente vemos cambios que no son, si llega al último clase o sale el primero es para no coincidir con sus agresores, cambia a la hora de hacer los deberes, se muestra como reticente o quiere hacerlos mal para no llamar tanto la atención, o busca hacer cosas mal adrede para no mostrarse como el vulnerable, el que recibe las críticas del empollón, el que hace otro tipo de burlas. ¿Por qué? Porque ya está demasiado, su cerebro, somos cerebro, está demasiado saturado de este tipo de circunstancias. Bien.
La EPAE, la Asociación Española contra el Bullying, envió hace un par de años este tipo de cuestiones para los padres. Las percepciones erróneas que muchos padres tienen es que son cosas de niños, no pasa nada. Bien. Voy a ir rápido. Es parte de su crecimiento. Los niños pequeños no acosan. Solo les pasa a los tímidos e introvertidos, o a los débiles. Vale. No hay que hacer caso al acoso, termina desapareciendo por sí solo. Si no hay agresión física, no es acoso. Si no pasa muchas veces, no es acoso. El colegio ha hecho lo que debía, ha abierto el protocolo. Los protocolos, como me envió la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, quiero detenerme un momentito en esto, son a menudo papel mojado, tardan demasiado tiempo en abrirse y son demasiado genéricos, burocráticos y administrativos. Y esto no lo dice José Pedro, que también. ¿No lo digo yo? Esto lo dice las... ¿Eh? No se abre. Vale. Y esto lo dice también la Asociación Española para la Prevención del Acoso. Bien. Mi hijo no acosa, eso es imposible. ¿Hijo? ¿Qué vas? Imposible. Vale. Como no me he dado cuenta de que mi hijo sufre acoso, es necesario hablar con nuestro hijo, jugar con nuestro hijo, ver cómo hace cosas. Hace poco descubrí un niño muy pequeño que estaba chocando un coche con el otro cuando no hacía eso de natural. Y había rabia, había una expresividad y empecé a tirar del hilo con este tipo de cuestiones. Como podéis ver en la imagen, me encantan las imágenes, de repente le aparece la goma, lápices se los han roto, los bolígrafos le han puesto basura dentro. Es un niño pequeño, por ejemplo, primeros cursos de primaria. Vale. No hay nada que hacer, los niños no tienen responsabilidad penal. Eso es una percepción errónea. Debe haber una sanción tanto escolar como una sanción familiar. Lo peor es la impunidad, la sensación de impunidad. El cambio de colegio es la mejor solución. Depende. Hay momentos en que hay que proteger al niño. Lo primero es la protección, y luego la promoción y la prevención de la salud mental. Hay casos en los que está tan enquistada la situación, ¿vale? La EPAE, puso esto, porque salir de un colegio cuando te pasa un acoso implicaría hacer con una cantidad enorme de niños unas variaciones enormes también para las familias. Pero hay momentos y casos puntuales que sí requieren. Creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. Bien. Las 10 realidades es que no son cosas de la edad, no. No debe confundirse la intencionalidad con la conciencia de daño, son cosas diferentes, ¿vale? La conciencia, un niño de 6 años puede acosar a otro si por aprendizaje negativo quiere extraer beneficio de tales acosos. Por eso es vital la educación, como estoy haciendo de padres. El acoso repercute severamente sobre la víctima, que puede llegar a padecer el TEP, el estrés postraumático, o tendencias incluso al suicidio. Eso no es propio de la edad. Un niño, un adulto va al trabajo, un niño va al colegio y una familiar va a casa de su pareja, no va a recibir bofetadas. Estamos hechos para el amor. Y esto me parece una frase de Juan Pablo II. Sin eso tenemos el lóbulo frontal roto, se nos rompe, porque no anticipamos que venir aquí nos va a pasar eso. El cerebro no está preparado, entonces hay un doble vínculo. Hay algunos autores que hablan del doble vínculo. Mi cerebro está preparado, Paul Wadlavich, es un genio de la neuropsicoterapia, hablaba del doble vínculo. Yo voy en esta dirección, pero mi cerebro no está preparado para que los otros hagan algo que me está haciendo daño, me humillen, porque son compañeros del trabajo. Por eso tardamos tanto tiempo en que mi cerebro lo vea. Y frecuentemente suele ser cuando ya existe un daño. Ha tenido varias repercusiones en mi personalidad, en la falta de ir y sobre todo en mi estado de ánimo, por ejemplo, o en otro tipo de conductas. Cualquier infante puede sufrir acoso. Vale. No existe un perfil exacto de víctima o acosador. Existen características situacionales que hacen necesario entender que aquí es más probable, por factores de riesgo, que ocurra. Por ejemplo, un factor de riesgo más importante puede ser la edad. Bien. Hay que actuar, el acoso no termina por sí mismo. El acoso, en cualquier ámbito, dejar pasar el tiempo, si por ejemplo en el ámbito del moving, no termina por sí mismo. Defenderse es una obligación moral que debe entender el Estado. Poner a la persona a defenderse de circunstancias cuando está en el peor momento vital, y más cuando es un niño, es una
Es una falacia, es una revictimización, porque no tienen ni palabras para ponerlo en práctica. Me comentaba un compañero, un catedrático de universidad, que en toda la Unión Europea, cuando un trabajador, por ejemplo, denuncia este tipo de circunstancias, es la empresa la que tiene que defenderse de este tipo. Aquí en España me decía, es a la inversa. Es el trabajador que debe defender su postura. Es justamente buscando argumentación que frecuentemente o es anodina, o es oscura, o está escondida, o hay muchas otras cuestiones. Vale. El acoso psicológico también es acoso. Es que preferentemente el daño fundamental es el abandonismo, el sentirte que no eres nadie, el que te quiten, qué sé yo, los papeles, las funciones, que te quiten la energía, el parasitismo también. Ese tipo de circunstancias son las que más daño hacen. Posiblemente el matonismo, que es el físico, ocurre solamente en el 10% de los casos. La reiteración hace el acoso. Es que un momento puntual de un enfrentamiento, incluso grave, entre dos compañeros de clase o de trabajo, no es un acoso. Puede ser un enfrentamiento, como todo el mundo podemos llegar a tener, pero eso no es el acoso. La sociedad digital aviva el acoso por la impunidad y el anonimato. Los protocolos de actuación de los colegios son insuficientes. AEPAE. Yo ahí pone insuficientes, vale. Hay mucho que trabajar, he hecho lo que he podido, es necesario trabajar, ¿vale? Frecuentemente he visto, porque al trabajar como profesor en la universidad, situaciones en victimología, en otras áreas, donde se ha puesto al víctima y al victimario juntos para que acaben entendiéndose. A ver. Es que esto, quiero comentar, me prestéis un momentito de atención porque es muy importante. Un acoso no es un conflicto. Un acoso es una intencionalidad aviesa y malintencionada de hacerle daño deliberadamente a alguien para desestabilizarlo, burlarse y sobre todo hacerle un daño que frecuentemente es irreversible. Cuando hay un conflicto, los dos tienen la misma posición de igualdad, de poder. En una situación de acoso, frecuentemente el victimario va buscando otras cosas, difamaciones, y no hay nada que haga que cambiemos más de postura que difamaciones o medias verdades. ¿Bien? Vale. El acoso pasa desapercibido ante los padres de la víctima. Pasar desapercibido es invisible. Frecuentemente a la víctima se le ha hecho invisible en su trabajo, que es el cole, al trabajador que está viviendo moving, cuando es de adultos, se le ha hecho invisible, es el maltrato multimodal habitual, y en su casa se le hace también invisible, y se le utilizan ciertas palabras que son aún más dolorosas. Se necesitan más medidas preventivas y reactivas. Precisamente aquí en Albatera yo he escrito, y se ha aprobado recientemente, el plan de salud mental, en el que voy, si se me permite, trabajar con el tema de la promoción de la salud respecto a la salud mental en este tipo de cuestiones. Ni el cambio de colegio para la víctima, ni la expulsión para el acosador. Bien, es necesario trabajar otros aspectos que simplemente no sean las medidas habituales correctivas. Es necesario, por ejemplo, recuerdo una campaña que me gustó mucho, estaba hecho en valenciano, desde Valencia se implementó en mi pueblo, lo dijo en valenciano, luego tradujo, se llama Parlant bonic, háblame bonito. Somos seres humanos, podemos hablarnos bonitos, sin insultos, sin ofensas. Párate y piensa. Yo lo utilizo mucho con mis hijos. Parar, pensar, ¿qué vamos a decir a la otra persona? Es una persona con dignidad. ¿Vale? Cuando alguien va con ese precepto de dignidad, lo que busca es la reciprocidad. El daño mayor que genera el TEP, y esto lo tengo demostrado, tengo pendiente un artículo para publicar, es la falta de reciprocidad respecto a la dignidad del ser humano. Y un niño es mucho más vulnerable, y un trabajador que está involucrado completamente en la sinergia, también. Bien. El acoso suele utilizar este tipo de cuestiones, votar a la persona más fea, a la menos inteligente, hacerse pasar por la víctima, esto ya es un delito penal, hacer circular rumores, usurpar y cambiar la clave del correo electrónico, dar de alta la dirección del correo de la víctima en determinados sitios, provocar a la víctima en servicios de internet, enviar mensajes amenazantes. Bien, una cosa importantísima es aprender a bloquear eso, pero decirle a vuestros hijos, o a los adultos también, no borréis la cuenta, porque eso puede llegar a ser necesario para proteger. Porque estar mirando constantemente el daño
sigue generando daño, cortisol y mala historia al cerebro. No mirar eso, pero es necesario que sigan acopilándose datos para demostrar, porque puede llegar a algún momento que sea necesario protegerse legalmente. Bien, actualmente estamos trabajando con mis compañeros de la universidad, es asombroso, porque se trabaja desde un área jurídica, pero no estamos coordinados a nivel neuropsicológico, y me pedía la colaboración, tenemos que estar los dos unidos. Bien. Vale. Las características fundamentales de los agresores: no es capaz de ponerse en lugar del otro, falta de empatía, hay una zona del cerebro que no es capaz de ponerse en lugar del otro, baja tolerancia a la frustración, escaso autocontrol. Hablé del autocontrol, el aprendizaje del autocontrol no ha sido suficiente, niños a los que se les ha regalado todo y lo han dado todo por satisfecho, no sienten culpa, atención, no sienten culpa, es lo que tengo que hacer, el poder o la apariencia por encima de la realidad. Puede ser muy popular, de hecho suelen caer fantástico, estos suelen caer bastante bien, porque suelen ser muy populares. Lo que estamos descubriendo es que hay un tipo de personalidad debajo de estos, que es lo que llamamos en psicología, y no quiero escandalizarme, que es la psicopatía subclínica. No la psicopatía que coge un piolet y mata a golpes al otro, no. La psicopatía subclínica es alguien que va a hacer daño deliberado, consciente, multimodal, difamando, cogiendo a otros para que le hagan daño al otro. ¿Para qué? Para que pase desapercibido. ¿Por qué? Porque quizá tenga algunos valores, o sea más brillante, o hay algo que a mí no me gusta que tenga más que yo. Y la víctima acaba dudando de sí misma, acaba generando un locus de control que ha interiorizado la mirada tóxica de los demás. Seré yo el malo, ya no voy a hacer nada, voy a pasar desapercibido. Que es lo que luego lleva a su propia personalidad. Acaba teniendo baja autoestima y, lo que es peor, un bajo autoconcepto, el concepto de mí mismo. La autoestima podríamos definirla como la mirada de amor incondicional que tuvieron mis padres hacia mí mismo. Cuando yo pierdo eso, ya estoy perdiendo la autoestima. Si en lugar de eso cojo la mirada tóxica de lo que estoy 8 horas al día con el resto, estaré haciéndome algo muy, muy dañino. La autoestima va a ser la base no solamente de la felicidad, sino de mis consecuciones, de llegar a los retos. Y luego están los espectadores, los indiferentes. Sin indiferencia, estos no pueden actuar. El indiferente es el causante de todo esto. Por eso el trabajo hay que hacerlo con los indiferentes. Generar protocolos. Las consecuencias es que el agresor aprende a conseguir sus objetivos a través de conductas violentas e invisibles. Para la víctima es pérdida de confianza en sí mismo, sentimiento de indefensión, la indefensión aprendida. Os comenté el caso, uno de los psicólogos más importantes del siglo pasado, Martin Seligman, que hicieran lo que hicieran unos animales, unos perros, los perros llegaban a un punto que ni salían de la jaula, se sentían. Es más, no conectaban ni siquiera cerebralmente con su deseo de salir de la jaula. Todo su pensamiento era activar zonas de desconexión, de no sentir dolor, literalmente. ¿Por qué? Porque sabían que si salían estaban expuestos a la novedad que podía llevarle aparejado a algo nuevo. Eso es lo que estamos haciendo, con unos índices que son escandalosos, ¿vale? Y los espectadores, los indiferentes, anómicamente, de una manera asombrosa, acaban normalizando, banalizando el que nos podemos relacionar humillando, maltratando, difamando. La cuestión fundamental no es la boca, quién la hace, o la mano, quién empuja, sino la oreja, que es quien mantiene perversamente la situación. Y cobardes siempre, y los indiferentes. Bien. Perdón, se ha ido varios. Un momento. Vale. Vale. ¿Cómo nos damos cuenta? Las víctimas están más tristes, falta menuda clase, lo he dicho antes. Los agresores, ¿cómo os podemos dar cuenta de que mi hijo o hay alguien que está agrediéndole? Con frecuencia forma parte de peleas, disputas, enfrentamientos. A menudo no controla los impulsos y reacciones desde pequeños. Suelen ser con pantallas, suelen ser con otro tipo de cuestiones. Se muestra más agresivo de lo normal. Ha sentido el veneno del poder, de que puedo dominar a los demás con manipulaciones. Es un aprendizaje perverso. Sí, por eso acaba siendo, todos nosotros podemos haber vivido unas circunstancias y nos ha puesto la historia como víctimas. Si trabajamos viendo a los agresores, siempre hay un ciclo, no se quedan nunca en el mismo sitio, porque el poder de dominar
está en la esencia de algunas personas. Justifica sus reacciones violentas, las justifica, y no valora la gravedad de sus actos, porque es incapaz de empatía. Bien, el esquema es que se instaura entre la víctima y el agresor una ley de silencio y un esquema. Este esquema es fundamental: dominio, sumisión. Que no se queje, que no diga nada, te vas a enterar como digas algo, como te chives vas a ver tú, niños pequeños, o en el trabajo, el esquema de dominio, sumisión. Lo que quiere al final los victimarios, los agresores, es que en el trabajo, por ejemplo, el trabajador brillante deja de hacer tan brillantemente su trabajo, que pase desapercibido, hacerle luz de gas. ¿Ves cómo era malo? ¿Ves cómo no sabía? ¿Ves cómo con él o con ella no se puede? Bien, y siempre está alguien ajeno. Hace poco dibujé, siempre hay un espectador, pero hay alguien en la distancia que está en lo ajeno. Hace poco una niña que había vivido esto a los 6 años, me permite comentarlo, no digo nada más, dibujó literalmente esto, una niña pequeña, mientras 2 niños mayores la empujaban, dibujaba de un color muy fuerte la violencia, la habían golpeado, humillado durante más de 2 años, y estaba aquí la monitora, ella llamaba monitora a alguien que estaba cuidando en el patio. Bien, y utilizaba toda la parte para decir, era donde está la palabra colaborador, era como si fuera colaborador de los que me pegaban desde pequeños, mis amiguitos iban a decírselo y no hacía nada, y le pegaron incluso, claro, este tipo de circunstancias, cuando unos padres mandamos a nuestros hijos, tenemos de alguna manera la percepción de estabilidad, de que no se les va a hacer daño. La niña me comentaba, lo que más daño me había hecho es la sensación, ya es mayor, la sensación de que nadie hizo nada. Y yo sigo teniendo pánico, bueno, algo así, porque le goteaban las manos de la ansiedad al recordar todavía esas circunstancias. Aquí estamos bien. Las modalidades más frecuentes de acoso escolar es estas, que no son las más frecuentes como podéis ver. Agresiones, solo el 13%. De nuevo, la estadística del error, aproximadamente el 10%. Intimidación, amenazas, menos del 10%. Violencia verbal, hostigamiento verbal, acusar, coacciones, te vas a enterar, o violencia social, exclusión social, bloqueos sociales. Es el más habitual. No participa, a este lo vamos a dejar de lado, es el más habitual. Vale. Esto es lo que se ha dado en llamar matonismo, y esto es violencia psicológica. Actualmente el bullying lo engloba todo en la definición. Bien. Los 25 comportamientos de acoso más frecuentes que yo me he encontrado en España, en las referencias, son las siguientes: llamarle por motes, no hablarle, podemos ver en nuestra propia infancia si existía eso o conocíamos. Bien, no hablarle, 10%, reírse de él cuando se equivoca, insultarle, acusarle de cosas que no ha dicho o hecho. Este es terrible, pero si no, ¿cómo defenderte de algo que no sabes ni qué siquiera qué está pasando? Contar mentiras acerca de él, difamaciones, meterse con él por su forma de ser. Por eso, por ejemplo, Asperger, otro tipo de TDAHs, son mucho más vulnerables a este tipo de cosas por la enorme disparidad del comportamiento normotípico. Normotípico es la norma que convencionalmente tenemos en la mente. Burlarse de su apariencia física, por gafas, bueno, ni os cuento, por gafas en mi infancia. Bien. Comportamientos que sufren más los varones. Creo que he decidido poner esta diapositiva para que... Llamarle por motes, pegarle puñetazos, insultarle, no hablarle, reírse de él cuando se equivoca, acusarle de cosas que ha dicho o hecho. Cosas visibles. En varones o intentar que le castiguen, ¿vale? O amenazar con pegarle, o literalmente pegarle con el punto 2. Las chicas. En los estudios, las chicas hacen esto de diferente. Le dicen a otras que no estén o hablen conmigo, ¿vale? Es decir, amenazan con que tú vas a subir las represalias si tú, o conmigo o contra mí. Van por ahí contando mentiras acerca de mí, me odian sin razón. Se meten conmigo, y a mí me interesa mucho la parte subrayada, para hacerme llorar. Esto es la definición de la psicopatía subclínica. Para hacerme llorar, hay una intencionalidad aviesa cronificada de conseguir un daño de la tercera persona. Es decir, buscar el dominio, porque yo soy más. Cuando te consigo yo hacer llorar es algo. Recientemente he tenido algunos casos y es asombroso cómo dibujan, expresan y lo dicen literalmente, pero antes no eran conscientes de que alguien le estaba haciendo todo esto. Prohíben a otros que jueguen conmigo, a otras. Procuran que les caiga mal a otros.
me chillan o gritan, pero en privado, me han comentado. Vale. ¿Veis la niña? Pocas ganas tiene de entrar ahí dentro, al tren de la perdición de la vida, cuando debería ser todo lo contrario. Para aprender uno debe estar en un sitio completamente seguro. Bien. Las dificultades del bullying son en la relación con los compañeros, con los padres y problemas con el rendimiento escolar. Además de psicopatológicamente aparece ansiedad, depresión, aislamiento, baja autoestima, intentos de suicidio. Quiero que se fijen en que los problemas psicológicos no pone para nada TEP, trastorno por estrés postraumático. Todo esto esto lo hizo una empresa, Mafre, habría que tirarlo actualmente y poner TEP. Lo que le ha causado al niño esto no es esto que pone aquí depresión, no, el origen no es depresión, ni es ansiedad, ni es otra cosa, es el trastorno por estrés postraumático cronificado relacional, ese es el nombre completo de la CIE-11, que viene marcado por un acoso escolar, o por un acoso laboral, o por un acoso familiar. ¿Por qué? Porque hay alguien o alguienes que multimodalmente durante más de 3, 4 o 5 meses le han estado haciendo esto y que siempre tiene repercusiones. Uso intensivo de las nuevas tecnologías cada vez más, sobre todo por WhatsApp u otras, que van haciendo, no hay descanso en el acoso, ese es el problema, no hay descanso. Te levantas y dices, y aunque cambies de WhatsApp, sabes que están continuando haciéndolos, mayor grado de acoso tras la salida del colegio. Vale. Los motivos comentados por las víctimas que han interiorizado ellos, ¿por qué crees que te lo hacen a ti? Y lo que te dicen, rompiendo su propio autoconcepto, es porque soy poco hábil en las relaciones sociales. ¿Poco hábil? ¿Te relacionas conmigo bien? ¿Eres simpático? ¿Mantienes la mirada? Eso era antes, ahora no puedo. Bien, hay un cambio, poco a poco, que ha generado, pero se sienten los causantes en el origen de lo que les ha pasado. Estar fuera de la moda. ¿Qué es la moda? Por ejemplo, esto lo he visto en ocasiones en que en crisis económica los padres ya no han podido seguir comprándoles cierto tipo de ropa, cuando ha habido el marquismo. El marquismo es la necesidad de demostrar que económicamente, o defectos físicos, o ser diferentes, tanto en lo emocional, en lo intelectual, en lo sexual, ser diferentes, pero es que la diferencia nos hace generar dignidad. Si somos borregos, si somos todos uno, pues eso es el indiferente. Y que no insistir en eso. No hubieran habido los muertos de la Segunda Guerra Mundial sin los indiferentes alemanes, o los indiferentes españoles. La indiferencia marca la anomía, la falta de dignidad del ser humano. Y las discapacidades, esto se tiene que trabajar desde la infancia. ¿Ven? Comunicación con la familia, fijaros. El 59% se lo han contado los padres, pero el 30% no. Lo cual, este estudio fue anterior, es del 2010, pero en el 2022 no se lo habían contado a los padres. Es decir, ha ido a mucho menos. El que se lo han contado a los padres, podríamos decir que ha hecho crecer hasta límites del 15%. El 15% ya no se lo cuentan a los padres, porque es bastante más peligroso, porque sienten la indefensión o la inescapabilidad, por medio sobre todo de las redes sociales, de que eso siga existiendo. Pero si hay solución, el problema es pensar que no la hay, ¿vale? Las llamadas de los padres cuyos hijos son víctimas, que llaman pidiendo ayuda, ¿vale? A especialistas, como yo, ¿vale? Quieren soluciones inmediatas del centro, quieren denunciar, necesidades psicológicas, desoyen necesidades de su hijo como la posible necesidad de ayuda psicológica. Lo que tiene que hacer es pegarle 2 guantazos, eso va a empeorar mucho la situación. O cambio de centro, o no supieron ver, lo que le hacen los padres es sentir culpabilidad. Y no será tú que has hecho algo. Por ejemplo, esto ocurre tanto en niños como en adultos en el trabajo. No será tú que has hecho algo mal, porque hay todo un cúmulo, se llama gang persecutorio, el volumen de gente que le ríe las gracias porque es mejor estar del lado del victimario que del que es libre. Bien. Enfado con el niño, sobre reacciones. Bien. Entonces ya os lo he mostrado, cambios de comportamientos en el niño, hay una ruptura biográfica. Signos físicos, al menor se le rompe o pierde habitualmente material escolar que nunca había tenido, síntomas psicosomáticos, el sueño,
El ciberacoso ya estaba muy trabajado con perfiles sociales. En el 2012, estamos hace 12 años, en el 2024 ha crecido muchísimo el daño, como les he mostrado en algunas imágenes. En el caso de los niños de 5, 6, 7 años puede ser un indicativo el hecho de que omitan toda información del colegio, que no cuenten nada de lo que hacen allí. Por ejemplo, son incapaces de pronunciar el nombre de otros niños, porque el niño es mucho más puro, quiero decir, el no nombrar a otra persona se muestran como incluso pálidos. ¿Y cuáles son los cursos más problemáticos? Quinto y sexto, ha bajado a cuarto y quinto. Suele empezar con acciones de baja intensidad y es necesario entrenar a los niños con asertividad, parar, y luego con autoestima, ¿quién eres? Esos dos trabajos luego les enseñaré cómo suelo trabajar yo. El esquema del maltrato, este es el que yo suelo utilizar para que las personas lo entendamos. Aparecen incidentes críticos en todo el proceso. Quedémonos ahora con el proceso, que de repente se vuelven repetitivas. Es lo que algunos autores llaman poltergeist. De repente me ha desaparecido, qué sé yo, algo es muy importante, de repente alguien que sea un trabajador me dice algo que tenía que hacer yo y ya no lo hago, cambios anodinos, pero son de una manera repetitiva. Aparece el concepto del chivo expiatorio. Este concepto lo utilizaban los judíos una vez al año, cogían un chivo y lo mandaban al desierto a que muriera cargado con todas las culpas de la sociedad hebrea del año. Después vino Jesucristo y se hizo el chivo expiatorio por la salvación de la humanidad. Pues bien, el chivo expiatorio acaba siendo señalado por todos, porque todos acaban creyéndose la versión de uno y acaban sacándolo. Hay que ir todos a por él. ¿Por qué? Porque ha sido el señalado. Los grupos tóxicos necesitan un chivo expiatorio. De la misma manera que Hitler necesitó a los judíos o a los católicos o a otros para señalarles la maldad. A nivel grupal aparece una violencia indiferenciada. No es una violencia, si no hemos hecho nada, solamente nos hemos reído, si él o ella también se ríe, más un efecto de señal. De repente hay un día en que hay algo muchísimo más grave, algo que hace que el niño o la niña se sienta especialmente frustrado o rabioso, porque su cerebro ya está muy bloqueado. Ese día genera la estigmatización. ¿Ves cómo es alguien indigno de estar en el grupo, que no pertenece? Y esa es la selección de la víctima. ¿Y cómo actúan? Con una frecuencia de no aparecen sanciones, o si aparecen son mucho más tardes, lo cual genera impunidad, banalización, trivialización, eso no es importante, con un refuerzo, como no le ha pasado nada y nos hemos reído, vamos a continuar, con la sensación de no protección, hagamos lo que hagamos, nadie lo va a proteger, y cada vez me va haciendo a mí sentir que tengo más poder social. Y el poder es la base de la existencia de la psicopatía subclínica, de personas que han aprendido a relacionarse con los demás pisándolos, dominándolos, no pueden soportar. Por eso necesitan que la víctima acabe estando así, es literalmente. Solamente la víctima empieza a curarse cuando recupera dos cosas. La mirada, tres cosas realmente, la mirada, la capacidad de andar con dignidad y el humor. Esas tres cosas ya me dicen que estoy trabajando en la muy buena dirección. Para llegar a esto se tarda aproximadamente entre 7 meses y 2 años. Cada víctima es un proceso. Vale. Esta duración hace que haya una extensión, van apareciendo gangs, el gangs es del gangsterismo, grupos que se va hablando a otros grupos de que fíjate que es el friki o es el lo que sea. Y una unanimidad persecutoria, todo el mundo aparece persiguiendo al mismo sin saber por qué lo perseguimos. ¿Por qué? Es al que hay que hacer. Y hay una cuestión que es muy importante, que es el error básico de atribución. Si todo el mundo le persigue, es que algo habrá hecho. Eso decían los etarras, lo digo yo. Algo habrá hecho para que lo mataran. Y es que es muy triste donde estamos, donde hemos llegado. Esto lo digo yo, psicólogo municipal, ¿vale? Por si hay alguna duda. La víctima no tiene que defenderse de nada, la víctima es completamente inocente, necesita la ayuda de los padres. Si paso a la diapositiva anterior, estoy diciendo que los padres, en lugar de reforzar eso, lo que hacen es revictimizarlos y hacerles más daño, haciéndoles sentir que no han sido capaces de solventar esa situación. No hay manera humana, ni para niños ni para adultos. Lo único que hace cambiar las cosas es la verdad de la inocencia y ayudarles a defender la inocencia propia de una persona que ha estado en esta
posición, con lo cual se genera una victimización secundaria. En este esquema va a aparecer inexorablemente una expulsión, un cambio de colegio, unas bajas escolares, no quiere volver o al colegio, o en adultos, unas bajas laborales, una autoexclusión, aunque vuelva, ya no quiere relacionarse. ¿Por qué? Porque está hipervigilante, que no paranoico, está hipervigilando que no le vuelva a pasar, porque fue tan duro que necesita medir las distancias para que no le vuelva a pasar. Posiblemente, y esto lo comento mucho en mis charlas, en mis clases, junto con otros compañeros, puedo nombrar, Iñaki Piñuel u otros, es la experiencia más dura que una persona puede pasar. En un duelo, la persona suele idealizar a la persona que ha fallecido. En una situación muy cronificada, la persona puede tomar distancia, pero en un acoso escolar o laboral, la persona está diariamente expuesta a difamaciones y a daños. Y nuestra cultura debe cambiar eso, inexorablemente. La europea ya ha cambiado eso, por cierto. Y esto va a pasar, esos daños permanentes, extensión a la familia y al entorno social. Si yo siempre estoy triste, ¿con quién me voy a relacionar bien? Con nadie. El Talmud utiliza una frase que yo la hago buena para esta clase, que es: el justo entre injustos acaba siendo injusto entre los justos. Acabo pagando mi malestar con las personas que tengo cerca. Y luego eso revictimiza, me hago sentir a mí mismo, si lo he vivido yo, como este niño no entiende nada, o si lo soy yo la víctima, me siento culpable de haberlo hecho. Y por último, a nivel individual, confusión, perfil bajo. El confusionismo o un dolor se llama numbing, en el lóbulo frontal no puedo pensar con claridad, dolores psicosomáticos enormes. Miedo, terror y somatizaciones. El perfil bajo es la necesidad de no llamar la atención, porque si aquello que ocurrió en el principio, trabajadores brillantes, estudiantes también brillantes, o algo que pudo suscitar en la envidia o el mal, por envidia lo entregaron, genera este daño, la solución es clara: no vuelvas a llamar la atención, no vuelvas a tener amigos, apártate, genera una disonancia cognitiva con tus capacidades, lo cual, paradójicamente, genera más daño, porque ya no el niño o el adulto se sienten no yo, no se sienten su propia identidad, con lo cual aumenta. En lugar de cambiar la organización, se cambia la estructura de personalidad del niño o del adulto. La indefensión aprendida genera estrés postraumático, ansiedad, autoestima, distimia. Distimia es una depresión cronificada donde todos los reforzadores de la vida han ido desapareciendo, con fenómenos de flashbacks. Y finalmente, que es el último punto, idealización autolítica, cambios permanentes de la personalidad, y una autoimagen negativa. Ya no puedo pensar con claridad, ya no, todo lo que hice en el pasado fue algo que ocurrió, pero ya no tengo en la cabeza. Al no dormir, al tener depresión, al no ser brillante, he perdido la oportunidad. Es decir, se le está haciendo, todo está a favor del victimario, del que le ha hecho el que ha hecho esto. Bien. ¿Por qué es importante la detección temprana? Para evitar el estrés postraumático, que es el cuadro en el cual aparecen frecuentemente debutaciones en eutiroidismo. El eutiroidismo aparece en niños que tienen trastornos de la tiroides, o tienen enfermedades psicosomáticas, o de repente tienen vómitos, o tienen otro tipo de cuestiones, para después pasar a lo que se diagnostica más fácilmente, que es una depresión reactiva. Sin el reactivo no hay depresión. Hoy ya sabemos que el reactivo es el detonante de todo esto, pero suele ser invisible. El apoyo de los padres es clave. Bien, este caso del cambio de colegio yo lo he recomendado en ocasiones puntuales cuando son necesarios. Y hay casos en que son necesarios. He visto niños que lloran delante de sus padres, en que son imprescindibles, y hay padres que no hacen caso. Hay otros que sí, gracias a Dios. Hay algunos padres que no hacen caso. Bien. ¿Es cierto que la cosa te hace más fuerte? No. No, un adulto necesita amor. Yo vengo, mi cerebro, un cerebro normal, cuando va a desarrollarse laboralmente, intelectualmente en el colegio, necesita estar en un ambiente de seguridad. Y los campos de seguridad externa los vuelvo míos. Bien, lo que hace el acoso es volverme más hipervigilante, genero más cortisol, con lo cual memorizo mucho peor. El cortisol afecta muchísimo al hipocampo, que es donde se almacena la memoria. El acoso escolar no hace a un niño más resistente, sino todo lo contrario. Vale. La visibilidad es esta, que ya les he comentado antes.
La violencia física se ve en el 10%, pero el resto no se ve. Es que es un niño muy sensible, o es una niña que le ha pasado algo. En el AVE, el AVE es el estudio del acoso por violencia escolar. Ya se demostró cerca del 2009 cómo cambiaba todo lo que le estoy demostrando, pero solamente se tomaba como acoso el puntal de arriba. Los síntomas, me los he dejado para esta diapositiva, son estos: depresión, visualizaciones frecuentes. He tenido niños que ven cosas en las paredes, literalmente. Vivencias de terror puntuales, en el cual el niño empieza literalmente a gotear. He visto adultos también que han tenido que venir ambulancias para recogerlos. Deterioro del embotamiento actual, que no puedo pensar con normalidad. Fallos de memoria, anedonia. Anedonia es falta de tener hedonismo, ganas de disfrutar de algo. Se pierden muchísimos de los reforzadores. Es importantísimo reconectar al niño. Tendencia al absentismo, el insomnio, insensibilidad o despersonalización. Esta es la esencia del trauma, esto y la despersonalización, la sensación de esto no me está pasando a mí, la sensación de ausencia. Amortiguamiento de la afectividad e irritabilidad e hipersensibilidad a la crítica, sobre todo demostrada en la familia. El eje hipotalámico pituitario adrenal se colapsa, literalmente, se está ejercitando enormemente, y cuando es más vulnerable durante la adolescencia, provoca una mayor liberación de cortisol en el cerebro. Estos niveles de cortisol, mayores de lo normal, proceden y predicen el desarrollo de la depresión en la adolescencia. Si te ha pasado algo durante la infancia, tienes mayor propensión. Por eso hoy tenemos tecnología que ayuda a asimilar el daño con tecnología, de unas maneras inaplazables. El proceso es generar estabilidad, seguridad y finalmente ayudar a las memorias traumáticas a que el cerebro las liberes, porque de repente se pueden activar. Voy cerca de un colegio y se me activa, aunque haya cambiado el niño de colegio. El cortisol salival ya nos da, esto lo he puesto simplemente, sé dónde estoy y lo que estoy haciendo, un buen indicador del estrés postraumático a través de la dexametasona. Bien. Para que se me entienda lo que estoy diciendo, en la depresión el cortisol está alto porque te pega una subida de cortisol y estás mal, pero en el T por acoso el cortisol está bajo, tienes unos niveles de cortisol crónico. En la depresión suele ir fluctuando, el cortisol estás hipervigilante, pero frecuentemente se te va. La sensibilidad de los receptores en el TEP, el trastorno por estrés postraumático, está aumentada, cualquier cosa te altera. Por eso no duermes, por eso estás hipervigilante, por eso tantas historias. Pero la depresión está disminuida, por eso una persona con depresión parece no reaccionar, que es cuando ya se han agotado los receptores posinápticos. Y el test salival de la dexametasona, o sanguíneo también, está en positivo, sale elevado. Este punto, para diagnosticarlo, sería sencillo, rápido, para evitar diagnosticar de depresión, porque eso revictimiza al paciente, en lugar de diagnosticar por acoso laboral, escolar o lo que fuera. Cuando me han llamado para colaborar en trabajos de salud mental, yo les pido normalmente dos test, el del eutiroidismo y el de la dexametasona. Bien. Entre 50% y 75% de los diagnosticados por los trastornos de ansiedad y de control de los impulsos ya los teníamos durante la adolescencia. Porque la principal diferencia entre adolescentes y adultos que padecen un trastorno de ansiedad está en el origen. La causa suele ser problemas de salud o sobre todo laborales, que es el estudio, o familiares. La diferencia entre la ansiedad normal propia del adolescente y la ansiedad no es el contenido, sino el grado, la percepción de gravedad. Un adulto tarda mucho más y le da menos importancia a otras cosas porque los receptores sinápticos, es decir, el cerebro del adolescente, es mucho más vulnerable a lo que le está pasando. Por eso reacciona de una manera mucho más violenta. Por cierto, ¿cómo ocurrieron las cosas durante la pandemia? Y a partir de ahí ha habido un aumento de problemas de salud mental, con otras consecuencias, a veces irreversibles, a partir de ahí en adolescentes, precisamente, por esa enorme vulnerabilidad. Lo que sí que distingue al adolescente del que solo tiene estrés normal de esa edad es el grado y la constancia del estrés, no se va, porque los estudios con imágenes, escáneres cerebrales, siempre se observa que el sistema límbico,
ustedes ya saben del sistema límbico, se lo he nombrado el cerebro amarillo, está hiperactivo, la amígdala está hiperactivada y no puede pararse, va anulando el cerebro. Tenemos que ver que esa amígdala, por qué se ha activado, qué es lo que ha estado ocurriendo. Voy a adelantar estas imágenes. Vale. ¿Qué le pasa al acosador? ¿Por qué hace lo que hace? Tiene una tendencia a abusar de su fuerza, porque eso le ha servido a lo largo de su vida a conseguir objetivos, a conseguir poder. Y conforme pasan, no se le han puesto límites suficientes. Por favor, pónganle límites a sus hijos. Enseñarles los valores de igualdad, de respeto mutuo y de dignidad, para así pensar cuál es el daño. Suelen debutar los victimarios haciéndole daños a animales o niños indefensos, abusos, a veces sexuales o no, conocidos o no, pero suelen debutar con animales. Sí. Dificultades para ponerse en el lugar de los demás. Vale. El trabajo con la empatía es fundamental. Imágenes de otros señalando partes fundamentales de la cara para anticipar. Se llama teoría de la mente. Yo lo trabajo mucho con cierto tipo de estudios. Bien. Fuerte identificación con conceptos relacionados con la agresión, la violencia o algo relacionado con el acoso escolar. El principal valor que puede prevenir esto es el deporte, los valores de igualdad, pero un deporte no competitivo, sino colaborativo, que no suelen participar, de motu propio. Impulsividad. Hay una área del cerebro, se llama órbito frontal, que al ver algo nos hace pararnos, pensar y no reaccionar, sino responder. Ok, desarrollar habilidades alternativas a la violencia generando programas específicos de pararse y pensar. Por ejemplo, yo lo trabajo mucho con niños con una impulsividad disfuncional. Cuando aparezca la bicicleta dirás moto y cuando aparezca moto dirás bici, o al revés, parar y pensar. Este tipo de programas, yo he desarrollado uno que se llama FEA, entrenamiento en funciones ejecutivas en adolescentes, que tengo pendiente de intervenir con adolescentes, no ha podido ser. Trabaja principalmente con las tres áreas fundamentales del desarrollo cerebral. Vale. Dificultades para cumplir normas, escasa capacidad de autocrítica, de verse a sí mismo y analizarse en base a lo que está haciendo. Todo esto se puede trabajar desde la educación. Acoso para obtener protagonismo, es decir, narcisismo social, y compensar exclusiones o fracasos exteriores. Compensar los fracasos intelectuales de una manera insana. Dificultades en el respeto de los límites de la propia familia, familias que no han interiorizado los valores propios de la igualdad, del respeto, simplemente el recoger la cama, el hacer normas básicas. ¿Okay? Vale. Es posible exagerar la vulnerabilidad a los problemas emocionales y psiquiátricos, pero en la adolescencia les aseguro que están muy a flor de piel por todo el desarrollo cerebral. Bien. Frases que no deben decir nunca a quien sufre acoso. Tú no hagas caso. Por Dios. Por Dios. Tienes una pincha, tienes un hematoma físico, tienes la dexametasona en unos niveles y la hipersensibilidad con muchísimo daño. Decir eso es no entender el daño, por eso se enfadan más. Estas frases que les voy a decir es completamente tóxica. La humillación diaria no se puede soportar. Los que la habéis vivido en algún momento sabéis que es muy improbable que un niño sea capaz de apartarla. Hay técnicas para apartarla, pero hay cosas que se pueden hacer. Centrarse en el presente es una correlación enorme con la felicidad junto con la respiración, pero que un padre, una madre, diga, tú no hagas caso, o un profesor, una figura de autoridad, ante algo que es un hematoma físico que le está ocurriendo a una persona normal, debido a una persona que no es para nada normal, es culpabilizar de nuevo. Ya se cansarán, no, si no se hace nada no se cansarán, van a más. Y es necesario hacer eso. Estas frases que estoy diciendo es lo que no se debe decir y quiero que las repasen. Y estoy hablando lento porque luego voy a hacer un subvídeo, un pequeño reel para compartirlo.
no es para tanto, sí es para tanto, me está cambiando toda la neurobioquímica de mi cerebro, está modificando mi personalidad, está cambiando porque yo quiero pasar desapercibido, perfil bajo, cada uno sabe lo que le duele. Si te pegan, pega. Quien sufre acoso no se puede defender porque está en la indefensión, ha interiorizado que cuanto más haga, peores consecuencias tendrá. Esa es la esencia, la indefensión y la parálisis. Cuando necesitas salir del entorno para empezar a verte, y por eso a veces es necesario cambiar de entorno escolar, laboral o otro tipo de circunstancias. Estás exagerando. Lo normal es que el niño solo esté contando la punta del iceberg, es decir, se está quedando corto, o el trabajador, porque no puede poner en norma lo que puede estar ocurriendo, porque no ha almacenado bien en su memoria lo que ha podido ocurrir. Es que tú también, no serás tú la que iniciaste todo, porque contigo no se puede estar, ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada. Estamos revictimizando. Pues se van a enterar, genera víctima, genera miedo en el niño a la respuesta de los padres, en lugar de protegerlo. Lo primero que necesita es encontrar un lugar seguro dentro de sí. Digo, padres como el trabajador. Vale. El síndrome, igual que les he dicho, cosas que no deben hacer como padres, en el colegio. La negación habitual. En nuestro colegio no hay maltrato, en otros sí, en el nuestro no. En nuestra organización, en nuestro trabajo, si somos una organización maravillosamente premiada, te lo digo yo. Era solo una broma, son cosas de niños, es solo un caso aislado. Lo mejor es pasar página, o dejemos pasar el tiempo para ver si remite. Claro, vale. Lo que los padres deben hacer, me he permitido meter estas pautas, documentarse bien sobre el bullying. Yo tengo muchísimo material para trabajar con el bullying y el moving. Hablar del tema en casa, lo que no se menciona no existe. Hablarlo y dibujarlo, créanme ustedes, dibujarlo es mejor, porque el cerebro tiene dos partes, el hemisferio derecho va a volcar las imágenes y a partir de ahí va a poder ponerle palabras. Educar en valores, poner límites claros desde pequeños, tanto para no dejarse avasallar y defenderse, como para respetar a los demás, establecer las consecuencias de pasar esos límites, fomentar una buena autoestima, hemos hecho todo un curso, ejercer una paternidad responsable, hacerles sentir que son muy importantes, e inculcar el uso responsable de las tecnologías. Y una cosa habitual, la he dejado para la última, no negar nunca la posibilidad de que nuestro hijo pues, también pueda ser un agresor. Lo más habitual es que puede llegar a ser alguien que está en la indiferencia ante algo, porque estamos en una sociedad narcisistizada e indiferente. La indiferencia genera el daño, créanme ustedes. Bien. Los factores de protección, en unos estudios que yo hice en la universidad, son lo que más se necesita, cuidar el cerebro, la formación, que es lo que estoy haciendo para finalizar ya todo el curso. Que los padres sepan qué partes del cerebro están más afectadas o no, qué cosas, de qué piso, de qué parte del cerebro están adoleciendo y por qué un niño necesita que lo calmen, un niño necesita o un adulto también. Saber decir no, la gestión del estrés, la asertividad y protegerse con autoestima. Estas tres variables son las que más protegen, nos protegen a nosotros mismos y eso está en todos los estudios que yo he podido trabajar. Los puntos 2 y 3 son las carencias más importantes en la formación de los programas, sobre todo de prevención en adolescentes, y yo he trabajado el primero en la formación de padres, pero la mesa se queda corta, no trabajando los 2 puntos que son los que he querido poner en esta diapositiva para que entiendan que es necesario acabar de implementar y desarrollar el plan de salud mental. Ok, bien. Yo mismo, les he querido poner esta diapositiva, trabajé en una odds ratio, una correlación de comorbilidad entre bullying, pertenencia a bandas y consumo de drogas en adolescentes. Cuando entras en el proceso de generar bullying, hay una enorme probabilidad de haber participado también en estudios de adolescentes. Este estudio se publicó en la Revista Española de Ciencias Sociológicas. Vale. Bueno, entonces, la prevención pasa por estas cuestiones.
Trabajar la autoestima, la empatía, el autocontrol. La semana pasada estuve trabajando sobre el tema del autocontrol. Por favor, pongan límites a sus hijos y enséñenles a poner límites a los demás. La asertividad, una habilidad social fundamental. Trabajamos, les invito, yo estoy subiendo conforme, y se lo agradezco a la televisión que me los vaya pasando, los voy subiendo y luego lo voy a hacer reels. Defender nuestros propios derechos, aprender con seguridad que no va en el sueldo el que te maltraten, que tienes derecho, incluso defenderte legalmente o hacer cierto tipo de cosas. El daño a un adolescente, a un trabajador adulto, difamaciones, otro tipo de cuestiones, o el vaciado de funciones, otro tipo de cuestiones, es terrible para su desarrollo neuropsicológico y profesional, y en el futuro profesional también de adolescentes. Y a enseñarles en la resolución de conflictos. Lo que tienes que hacer es defenderte a puñetazos, es justamente lo contrario de la resolución de conflictos. ¿Con qué programas? He querido traerles esto. Hay varios programas que han funcionado muy bien, por si les suena, yo he trabajado, es el World Mental Training, entrenamiento o manejo de objetivos, trabajando con adolescentes, también con niños, y yo mismo lo trabajé con politoxicómanos de larga duración. Si funcionó, este es el mío programa junto con el EFE, el entrenamiento en capacitación de habilidades de funciones ejecutivas. ¿Por qué no va a funcionar con adolescentes que están viviendo este tipo de circunstancias? Pues nada más. Muchas gracias por su atención y ya les espero en próximos cursos. Con esta sesión, que es una añadida, acabamos toda la formación de la Escuela de Padres en el ciclo de infantil y primaria. Muchas gracias por la atención.